continuar con nuestra enseñanza sobre la Iglesia. Estamos estudiando la doctrina bíblica de la Iglesia, lo que llamamos eclesiología, así que vamos a continuar en la mañana de hoy con el favor del Señor. Y habíamos finalizado nuestra enseñanza anterior hablando acerca de la autoridad y cabeza de la Iglesia. Y habíamos dicho que es nuestro Señor Jesucristo la verdadera cabeza de la Iglesia, como lo dice bien la Escritura en Colosenses capítulo 1, verso 18. Dice, y Él es, hablando del Señor Jesucristo, la cabeza del cuerpo que es la Iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Y habíamos explicado que la Iglesia universal tiene una jerarquía bien definida y que en el punto máximo de autoridad y gobierno se encuentra el Señor Jesucristo. Y que reconocer esta verdad es algo importante porque tiene poderosas implicaciones. En primer lugar, por ejemplo, esto significa que nada ni nadie puede regir los designios de la Iglesia universal. La autoridad para dar principios, señalar los objetivos, la potestad de su organización, recaen sobre los hombros del Hijo de Dios. Entonces, ningún consenso eclesiástico, ningún grupo de hombres puede regir los designios de la Iglesia. Es el Señor Jesucristo, su autoridad dada por el Padre, quien lo invistió de ese poder. Entonces, Cristo es cabeza de la Iglesia, es su máximo director, su representante oficial, su presidente, su rey, su alto gobernante, arriba de él nada y debajo de él todos los creyentes. Es un título honorable que significa que tiene autoridad absoluta sobre la Iglesia. No solamente porque de sus venas salió el fundamento de su aceptación, sino porque su misma persona, junto con sus enseñanzas, constituyen el fundamento sobre el cual la Iglesia se levanta. Ninguno de los creyentes tiene la autorización de establecer algo en su iglesia de forma creativa o pasando por encima del gobierno de Cristo. Nadie puede, ningún hombre en la iglesia puede decir, a partir de ahora en la iglesia vamos a hacer esto o vamos a hacer aquello que esté aparte de lo que Cristo ha mandado en su palabra. Muchas personas que pertenecen a la iglesia piensan que son parte del cuerpo directivo de la iglesia en un sentido legislativo, que ellos tienen capacidad o potestad para establecer normas y leyes en la iglesia que no hacen parte de los mandamientos de la cabeza. Nuestras pecaminosas manos o intenciones no deben involucrarse en tratar de organizar la iglesia de maneras creativas y mucho menos como se organizan las empresas, como se hace hoy en día por parte de muchas personas. Y hablábamos un poco también acerca de la falsa cabeza de la iglesia. Esto es bastante contextual, ya que obedece a la disputa que en tiempo de la Reforma Protestante se tenía con el catolicismo romano. Así que, pero no quiere decir eso, pues que no tenga la misma validez o vigencia, porque hoy en día todavía el Papa de Roma afirma, reclama o arguye ser cabeza de la Iglesia Universal. Eso todavía está pasando. Y lo leíamos directamente de uno de los documentos oficiales del papado, en donde ellos afirman que el obispo de Roma tiene potestad plena, suprema y universal que puede ejercer sobre la iglesia. Eso es lo que ellos afirman, eso es lo que ellos dicen. Pero la Escritura no dice eso, sino que Cristo es cabeza de la iglesia. Entonces el Papa, al hacer esta reclamación, se constituye en una falsa cabeza de la iglesia y posee o tiene el espíritu del anticristo.
o que se opone a Cristo, porque intenta usurpar el lugar del Señor. Y esto no solamente aplica al pontífice romano, sino a cualquier otra persona que pretenda una función rectora de la iglesia. Hoy en día hay evangélicos, supuestos protestantes, hablando de que son apóstoles y que tienen por lo tanto potestad sobre la iglesia en todo lugar. Hay pastores en iglesias que legislan sobre la iglesia, que las cosas no se hacen como dice la Escritura, las cosas no se hacen como dijo el Señor Jesucristo, sino como ellos establecen. Eso es ser anticristo. Vamos entonces a seguir y hablemos ya más exactamente de la iglesia local. Hemos hablado de la iglesia en su aspecto universal y vamos a centrarnos a partir de aquí, y así lo hace el orden de nuestra confesión, los párrafos 5 en adelante, habla de lo que conocemos como la iglesia local. Entonces, empecemos por leer lo que dice el párrafo 5. El párrafo 5 dice que en el ejercicio de este poder que le ha sido confiado, hablando del Señor Jesucristo y hablando del poder o autoridad como cabeza de la iglesia que le ha sido dado por el Padre, el Señor Jesús, a través del ministerio de su palabra y por su Espíritu, llama a sí mismo del mundo a aquellos que le han sido dados por su Padre, para que anden delante de Él en todos los caminos de la obediencia que Él les prescribe en su palabra. A los así llamados, estos son los creyentes, estos son los escogidos desde antes de la fundación del mundo, les ordena andar juntos en congregaciones concretas o iglesias para su edificación mutua y la debida observancia del culto público que Él requiere de ellos en el mundo. Esto es muy importante y notemos el lenguaje que utiliza la confesión. Dice que los así llamados les ordena, esta es una palabra fuerte, les ordena andar juntos en congregaciones concretas. La idea clave en este punto es la siguiente. El Señor Jesucristo, en virtud de la autoridad que le ha sido dada como cabeza de la iglesia, ha establecido que su pueblo, que los creyentes, que aquellos del mundo que le han sido dados por el Padre, los llama y les ordena andar en congregaciones concretas. Es decir, unirse a iglesias locales, ser miembros de iglesias locales. Y lo que establece la Escritura y que es recogido en la confesión es que esto no es opcional. ¿Qué no es opcional? Ser miembro de una iglesia local. Ahora, es opcional de cuál iglesia local. Pero lo que no es opcional es ser miembro de una iglesia local. Cristo ordena que los suyos anden en congregaciones, y esta es una palabra importante, concretas. Yo recuerdo que hace unos años había una persona que parecía entender mucho de doctrina, de teología, y uno le preguntaba, bueno, ¿y en qué iglesia o a qué iglesia asiste? No, yo no asisto a una iglesia en particular. Yo me congrego, pero un domingo voy a una, otro domingo voy a otra y otro domingo voy a otra. Y él pensaba que de esa forma estaba cumpliendo el mandato. Después de todo, el mandato, ¿cuál es? Congregarse. Entonces una persona puede decir, bueno, yo hoy voy aquí, hoy voy allá, hoy voy allá y me estoy congregando. Pero el mandato bíblico del Señor Jesucristo no es solo congregarse, es hacer parte de una congregación concreta para ser edificado mutuamente en una compañía de creyentes. Esto es muy importante de entender. ¿Qué es una iglesia local? Ya hablamos de que es la iglesia universal. La iglesia compuesta por todos los creyentes unidos a una bajo Cristo, que han sido, son y serán salvados. La iglesia local
es una iglesia de Cristo o un grupo de esos creyentes localizada en un lugar específico. Por eso se llama local. Una iglesia local es una iglesia de Cristo localizada en un lugar específico. Así, la Iglesia Universal de Cristo está representada en miles, millones de iglesias localizadas alrededor del mundo. Ahora, para entender esta realidad de la iglesia como local, debemos recordar que Dios le ha entregado a la iglesia una misión. Y esta misión está muy relacionada con su membresía. ¿Cuál es la misión que Dios le ha confiado a la iglesia? El ministerio de la palabra. Dice en Mateo capítulo 18, versículo 18, aquí corrijo, es Mateo 28, versículo 18. Notemos que este es el Señor Jesucristo resucitado. Y esta es una misión, un encargo que el Señor Jesucristo va a dejar a la iglesia inicialmente en cabeza de los apóstoles. Mateo 28, verso 18 dice: y Jesús se les acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, toda autoridad. Ahora, como toda potestad le es dada, ¿qué dice? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Este texto es clave para entender uno de los pilares de la misión de la iglesia. Lo aprendíamos con la visita del pastor Juan Pablo, que enseñó sobre esto. Nótese esto: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, evangelismo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, añadir miembros, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, discipulado. La misión no es solamente, muchas personas si notan cómo muchas iglesias dejan la misión corta. Pues no, predica el evangelio y que se salven, listo. No, eso no es lo que el Señor Jesucristo mandó. Este es el ministerio de la palabra que es dado a la iglesia. Y esto consiste no solamente en vaya, predique, Cristo murió, si tú crees serás salvo, listo, fue salvo, que se quede por allí. No, hay que llevar a estos discípulos al bautismo y hay que llevarlos y enseñarles todas las cosas que Cristo ha mandado para que anden en ellas. Esto es una misión mucho más profunda, mucho más compleja. Entonces, para llevar a cabo la misión de ser testigos, el Señor revistió de poder a la iglesia por medio de su Espíritu. Eso lo estudiamos en el libro de los Hechos. Para poder llevar a cabo esta misión, con poder, con efectividad, el Señor Jesucristo revistió a la iglesia con su Espíritu Santo. En este ejercicio de la proclamación del Evangelio, la iglesia tiene la potestad de abrir o cerrar el reino de los cielos a los individuos. Esto es algo muy fuerte, muy importante y que es poco estudiado, poco conocido. Pero cuando se hace, por ejemplo, un proceso de excomunión, básicamente lo que se está declarando es que esa persona está fuera del reino. No quiere decir que el reino es la iglesia, pero sí la iglesia tiene las llaves. La iglesia tiene las llaves. Entonces, esto es muy importante. Ahora, cuando la iglesia, en el ejercicio de este poder dado por Cristo para proclamar la palabra, lleva a cabo la misión de proclamarla, de hacer discípulos, recibe en su seno personas que conforman la membresía de la iglesia. La iglesia va, predica el evangelio,
Las personas creen, son bautizadas y se añaden a esa iglesia localizada. Eso lo vimos en muchos textos del libro de los Hechos. Claramente lo vimos. Ahora, ¿qué expectativa existe con respecto a ese llamado? Este llamado ha sido uno para salvación en el sentido más amplio de la palabra, y es aquí donde muchas iglesias fallan. Ellos creen que la salvación es solamente de las consecuencias eternas del pecado. Se salvó del infierno y listo. No, pero tenemos que entender la salvación en el sentido más amplio. No solamente Dios tenía en mente la salvación de la condenación eterna, sino también de la culpa y del gobierno del pecado en la vida de una persona. Entonces, cuando una persona viene en arrepentimiento y fe, va siendo santificada, y eso se hace a través del discipulado. Y eso es importante. Entonces, por eso los discípulos son llamados a que guarden todas las cosas que Cristo ha mandado. Es un llamado al seguimiento fiel y abnegado al Señor Jesucristo. Es un llamado al camino, como le llama el libro de Hechos. Al camino. Los del camino. ¿Sí? Es una vida bajo el gobierno de Cristo a través de su palabra. Un llamado de obediencia a la Escritura. Ahora, desafortunadamente es común, o qué es lo que vemos hoy, encontramos personas que afirman que tienen una relación personal e íntima con Jesucristo, pero esa relación personal no les demanda añadirse formalmente a una iglesia local. Hay personas que dicen, yo tengo una relación con Jesucristo, pero es Jesucristo y yo a solas, y eso no quiere decir que yo tengo que ir a la iglesia. Yo puedo tener mi relación con Jesucristo de otra forma, acá en privado. Yo oro, yo leo mi Biblia, pero yo no tengo necesidad de la iglesia local. Ellos aseguran que mientras un cristiano sea parte de la iglesia universal y esté bien con Dios, no será necesario formar parte de una membresía local. Ahora, esto puede pasar por dos cosas. Que una persona diga esto, no, yo soy creyente y mientras sea miembro de la iglesia universal, está bien. Pues yo puedo tener mi relación con Dios y ya. Cuando una persona dice esto, hay dos posibles razones para esto. La primera es que sea por desconocimiento. Una persona que no se le ha explicado, que no se le ha enseñado a la luz de la Escritura, esta verdad de que Cristo ordenó, recuerden de dónde estamos partiendo, Cristo ordenó que los suyos anden juntos en iglesias locales. Es un mandato. Tenemos que tener esto claro. La Biblia manda, Dios manda, el Señor Jesucristo manda a través de su palabra la membresía de una iglesia local. Esto es un mandato. Y quien no ande a la luz de ese mandato está pecando, porque está desobedeciendo un mandato de Cristo. Y está andando de forma desordenada. Porque no estamos queriendo decir que una persona que no es miembro de una iglesia local ya es un no creyente. No estamos diciendo eso. Pero es una persona que debería estar en procura de eso, porque entiende que es el mandato de Cristo y que tiene que ordenarse. Ahora, si una persona dice, no, yo no necesito la iglesia local, puede ser por desconocimiento, pues no conoce lo que Cristo ha dicho en su palabra sobre el tema, o puede ser por orgullo. Es una persona que simplemente nada es suficiente para ella. Una persona que para ella ninguna iglesia es buena, ninguna iglesia es suficiente, todos los hombres son más pecadores que él o ella, y simplemente por orgullo no se une a una iglesia local. Si una persona por esa razón no se une a una iglesia local, carece de una relación íntima con Cristo en los términos bíblicos. En los términos bíblicos. Lo que esta persona pretende es tener una relación con Dios en sus propios términos, no en los términos de Dios. O sea, cuando una persona dice,
yo no necesito esto, yo no necesito aquello, yo no tengo que hacer tales cosas, pero tengo una relación con Cristo, ¿qué es lo que esta persona está diciendo? Yo soy quien establece, quien determina los términos en los cuales tengo una relación. Cuando usted entra en una relación, permítame ilustrar, usted entra en una relación laboral, por ejemplo, es en cierto sentido una relación de pacto, porque hay un contrato, hay unas sanciones, hay unos compromisos. Entonces, cuando usted entra a un lugar, resulta que ese lugar tiene unas políticas y tiene unas normas, pero entonces usted llega, no, así no, las normas van a ser estas que yo voy a colocar. Usted mismo establece los términos. Y eso es una ilustración muy deficiente, porque aquí estamos hablando del Dios Santo. Estamos hablando de un Dios que afortunadamente para nosotros es muy misericordioso y lleno de gracia, porque siquiera tenemos un camino para tener una relación con este Dios, siendo nosotros los pecadores que somos. Y aún así hay personas que esperan tener una relación con ese Dios en sus términos. Ese es el tipo de relación que quiso tener Caín. Sí, Dios estableció una manera, pero no, él tiene que aceptar la que yo le lleve. Ese fue el tipo de relación que intentaron Nadab y Abiú. Ese es el tipo de relación que intentaron muchos en la Escritura y que terminaron muertos. Pero cuando la relación es en los términos divinos y usted se acoge a eso, ahí puede tener una verdadera relación de comunión con Dios. Y esa relación con Dios es únicamente en la persona y obra de Jesucristo. Y Jesucristo, a través de su palabra, ha dado los términos para esa relación. Entonces, tener una relación con Dios en mis propios términos y no en los de Dios es una necedad. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios que todos los discípulos de Cristo formen parte de un grupo concreto de creyentes. Es la voluntad de Dios. Ahora, ¿cómo probamos por las Escrituras esta realidad? ¿Cómo probamos por las Escrituras? Porque una pregunta muy común, bueno, dame un versículo de la Biblia donde diga todos los creyentes tienen que unirse a una iglesia. Pero evidentemente nosotros sabemos que la Biblia no nos enseña todo de manera literalista, no es un manual de doctrina. Busquemos en el índice la doctrina tal, no es un libro de teología sistemática. Pero la Biblia nos enseña por mandatos, nos enseña por principios y nos enseña por ejemplos. Y es clara la doctrina de la membresía bíblica en una iglesia local. Es absolutamente clara. Mire, ¿cómo fue la forma apostólica de proceder recién Cristo dio el mandato? Anunciaban el evangelio, bautizaban, y estas personas, ¿qué dice la Escritura? Se añadían. Se añadían. Muchos de los mandatos bíblicos para los cristianos no tendrían un ámbito puntual para ser practicados a menos que se haga en una congregación local. Por ejemplo, miremos cuando los apóstoles escribían una carta, ¿a quién la dirigían? Vaya conmigo a Gálatas. Gálatas, la carta de Pablo a los Gálatas. Dice en Gálatas capítulo 1, verso 2, cuando Pablo escribe la carta, dice, y todos los hermanos que están conmigo, la dirige él y los hermanos que están con él, ¿a quiénes? A las iglesias de Galacia. A las iglesias. ¿A quién le escribe Pablo esta carta? A las iglesias. ¿Iglesias qué? Locales. Y lo mismo pasa cuando usted revisa las salutaciones de distintas cartas. En Filipenses capítulo 1, verso 1 dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Las cartas se escriben a grupos concretos de creyentes. No hay cartas a iglesia o a la iglesia universal. No hay una carta así, bueno, al aire, ¿no? Una carta al aire para todos los creyentes.
se volvieron cartas para la Iglesia Universal porque son palabras de Dios, pero en principio fueron escritas, dirigidas a iglesias locales, a grupos concretos de creyentes. Lo mismo se va a encontrar usted en Efesios 1:1, en Primera Tesalonicenses 1:1. Siempre las cartas están dirigidas a iglesias locales. Piense que si no hubiese personas particulares a quienes escribir, si no hubiese habido la certeza que había un grupo que se reunía, si hubieran escrito esas cartas así, dirigidas a los creyentes que están era un grupo que estaba allí. Las cartas no iban dirigidas como van ciertos documentos, no sé si usted los ha visto, a quien interese. Hay documentos que van a quien interese, certificados a quien interese. No, estas cartas iban a los creyentes, a los santos que están en algún lugar. ¿Sí? Es como si hoy nos escribieran una carta a nosotros, la iglesia, ¿sí? Gracia Inefable en Caucasia. ¿A quién va esa carta? Pues a un grupo concreto de creyentes. Además de esto, piense también en la realidad que muchas de las exhortaciones bíblicas no tendrían ámbito de aplicación si no hubiera iglesias locales y membresías dentro de ellas. En el proceso de la disciplina eclesiástica que encontramos en Mateo 18, el proceso establecido por el Señor Jesucristo en Mateo 18 para llamar al arrepentimiento a un creyente o a una persona impenitente. En Mateo 18:15 se dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma un contigo, a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y nótese lo que dice verso 17, Mateo 18:17. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. La pregunta aquí, hermano, que usted debe hacerse es la siguiente: ¿a qué iglesia? Imagínese que la situación ocurre en esta iglesia. Un hermano peca, lo llamamos al arrepentimiento, no se arrepiente, se buscan testigos, no se arrepiente. Hay que decírselo a la iglesia. Bueno, ¿a qué iglesia? ¿A la Iglesia Universal? Hay que hacer, no sé, una publicación masiva en redes sociales y avisarle a toda la Iglesia Universal. No. Esto tiene un ámbito. El Señor Jesucristo aquí tiene en mente la iglesia local, el grupo de creyentes con el cual ese pecador se reúne. Hay que decírselo a ese grupo, a esos miembros. No puede hacerse esto a la Iglesia Universal, no tendría lógica. El Señor se refirió a la iglesia como un grupo concreto de personas que podían ser reconocidos como iglesia, que podían ser vistos. Y es a ese grupo concreto al cual el pecado no arrepentido de ese hermano le interesa. Es a ese grupo concreto en principio. Ahora, pensemos también en el ejemplo del liderazgo de la iglesia. El liderazgo de la iglesia. En Hebreos capítulo 13, verso 17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Hermanos, se le ordena a los creyentes obedecer a sus pastores. A los de la Iglesia Universal. Si eso fuese así, ¿cómo se puede mostrar obediencia y sujeción a ellos en la práctica? Pues no se puede, no están aquí. Todos no están aquí. Entonces, ¿cómo mostrar esa obediencia y sujeción a quien no conoce y no lo conoce a usted? No puede hacerse. Ahora, el Señor pedirá cuenta a los pastores por la Iglesia Universal. Imagínese un propietario de amplios grupos de ovejas y él pone unos administradores y él dice: bueno, tú me vas a administrar
estas 50 y tú estas 50 y tú estas 50 y tú estas 100. Y cuando viene de vuelta, entonces llama a este y le pide cuenta por las ovejas que le dio a otro. ¿Será que eso sería lo correcto? Evidentemente no, ese no sabe de las ovejas aquellas. Le va a pedir cuenta por las ovejas que dejó a su cuidado. Entonces, los pastores pueden velar por las almas de los creyentes que están bajo su cuidado. No pueden velar por las almas de los creyentes de la Iglesia Universal. Entonces, todos estos mandatos, todos estos principios están haciendo alusión ¿a qué? A iglesias locales, a grupos concretos de creyentes. Dios ha dado pastores a quienes la iglesia pueda llamar vuestros pastores. Obedecer a vuestros pastores. Y a ellos les ha dado almas que ellos puedan llamar vuestras almas. En el sentido de que Cristo se las ha dado como administradores. Entonces, hemos llegado a esta verdad que es voluntad de Dios que todos los creyentes formen parte de iglesias locales específicas. No es una sugerencia, no es que, bueno, si usted quiere, se une a una iglesia local porque tiene ventajas. No, es un mandato de Cristo. Es un mandato del Señor Jesucristo. Sigue diciendo la confesión en el párrafo 6, los miembros de estas iglesias son santos por su llamamiento y en una forma visible manifiestan y evidencian su obediencia al llamamiento de Cristo y voluntariamente acuerdan andar juntos conforme al designio de Cristo, dándose a sí mismos al Señor y mutuamente por la voluntad de Dios, profesando sujeción a los preceptos del Evangelio. Aquí hay varios asuntos importantes. Un verdadero creyente buscará siempre andar en la voluntad de Dios. Eso es obvio, es evidente. Una persona que ha sido llamada por Dios mismo mediante el Espíritu a una vida nueva, los principios bíblicos no le parecerán descabellados. Los principios bíblicos y los mandatos de la Escritura no le van a parecer locura. Pero estas personas no son espíritus glorificados ya, y eso lo hemos dicho anteriormente. Son personas de carne y hueso en los que la obra de Cristo ha sido hecha y se continúa haciendo. Los cristianos se pueden ver, ellos han confesado a Cristo como Salvador. Usted lo puede ver andar en los caminos del Señor, no es algo invisible en un sentido, como ya lo habíamos explicado, de que nadie pueda saber quiénes son los creyentes o dónde está la iglesia. ¿Sí? Pero nos hemos encontrado con personas que dicen que son cristianos, pero nadie bajo el cielo lo sabe, solo Dios. Yo soy cristiano, pero eso es Dios y yo, tú no puedes ver mi corazón. Me acuerdo que decía el pastor Paul Washer, no es que yo no necesito ver tu corazón. Es como si usted llega a una finca, ¿sí? Y vemos árboles cargados de frutos y usted le dicen, bueno, dígame cuál es el árbol de mango. Evidentemente usted ve los mangos y usted dice, ese es, ¿sí? Pero para ellos, para este tipo de personas, los frutos crecen por dentro del tallo. O sea, los frutos crecen hacia adentro, no hacia afuera. Entonces ellos, tú no puedes ver si yo soy o no soy un árbol de mango. Eso no es lo que enseña la Escritura. Ellos afirman tener la fe guardada en su alma y Dios lo sabe. Ellos son discípulos. Pero lamentablemente, para estas personas, el verdadero discipulado de Cristo se confiesa, pero también se vive. La vida se fía en Cristo. La vida empieza a andar en novedad. Estas personas santos o apartados por su llamamiento, quienes han confesado a Cristo y procuran vivir según esa creencia, deben formar parte de una iglesia local específica. Miren, una persona que diga, yo soy un verdadero creyente, un verdadero discípulo, pero ni siquiera tiene una iglesia local
ya eso puede ser puesto en duda. La cuestión es ¿por qué? Hoy en día hay personas que dicen ser cristianos, que dicen ser creyentes, porque tienen un canal de YouTube, un Facebook, donde ponen cosas de doctrina, pero no quieren saber nada de iglesia. Eso no es ser un cristiano. Eso no es ser un cristiano. Usted cada vez que vea una persona, ¿sí?, contenido en redes sociales de temas que defendiendo la fe, que esto, se congrega, es lo primero. Sirve en su iglesia así como quiere servir aquí. ¿Sí? Eso es lo primero. Ahora, cuando hablamos entonces de la membresía de la iglesia local, estamos hablando de que es una membresía evangélica, membresía de creyentes, membresía regenerada. Esto significa que son personas que han respondido al llamamiento de Cristo por medio del evangelio. ¿Sí? Y es lo que la Escritura dice, hermanos. Miren, 1 Corintios, capítulo 1, cuando se habla de la iglesia, primera a los Corintios, capítulo 1, verso 2, es que nosotros como bautistas creemos que la membresía debe ser regenerada y muchas personas dicen, pero que ustedes no pueden saber si son regenerados. La misma ilustración del árbol con el fruto, como si el fruto no se pudiera ver. Pero mire que los apóstoles asumen la membresía regenerada. Primero a los Corintios capítulo 1 verso 2 dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto. ¿Sí lo nota? Una iglesia local, una iglesia localizada. A la iglesia de Dios que está en Corinto. ¿Y quiénes componen esa iglesia de Dios que está en Corinto? Pablo sigue diciendo: a los santificados en Cristo Jesús. O sea, esos creyentes que están en Corinto, que son miembros de la iglesia local, son santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Asume Pablo que los corintios, o que los miembros de la iglesia local en Corinto, son santificados en Cristo Jesús y que son llamados a ser santos. Y ustedes saben en qué estado estaba esa iglesia y por qué Pablo les iba a escribir. Y con todo y eso Pablo los llama santificados en Cristo Jesús. Son hermanos. Aquí se hace una declaración importante. Se dice que estos hermanos de Corinto habían sido apartados, llamados a ser santos bajo el Señor Jesucristo. De manera que estas personas forman una iglesia local, no un grupo de personas que se reúnen con variados fines o propósitos diversos. Esto es importante. Si nota cómo Pablo dice: y a los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor. Los que se reúnen como iglesia, ¿a qué se reúnen? Se reúnen a la adoración de Dios. No es que se reúnen a cualquier cosa. Hoy tenemos iglesias que parecen más bien clubes. Recuerdo, hay una película cristiana buena, se llama El que cambia los tiempos. Y es un creyente de antaño que llega a esta época y todo lo que ve le parece horrible. Entonces él llega a la iglesia y en la iglesia reciben, le dicen: venga que vamos a evangelizar. ¿Sí? Vamos a hacer visita de personas que quieren unirse a la iglesia. Entonces se va con él y cuando llegan allá, a unas personas, en vez de hablarles de Cristo, del evangelio, de la palabra, empiezan a decirles: mire, tenemos club para los niños, tenemos campo de golf, tenemos actividades tales, o sea, ese era el evangelismo. Entonces, esos eran los argumentos para que esas personas se unieran a la iglesia. Que había muchas actividades de distracción y que había muchas actividades diversas. Eso era lo que se hacía. Pero cuando vamos a la Escritura, en realidad estas son personas que invocan el nombre del Señor Jesucristo. ¿Sí? Y que se reúnen en pos de la adoración del Señor. También en versos 13 al 17 de esta misma carta de Corintios son exhortados a mantener la unidad entre ellos. ¿Bajo qué consideraciones? De que Cristo es uno, de que Cristo fue crucificado por ellos, de que fueron bautizados en el nombre de Cristo. Ellos no eran un grupo o un club social, ¿sí? No eran palabras entusiastas para que no se disolvieran. No, es que estaban bajo Cristo, su sacrificio, su palabra.
¿sí? Era por eso que tenían que abandonar el conato de división que tenían ahí. Ahora, en 1 Tesalonicenses, capítulo 1, verso 1, Pablo les escribe a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Estos eran creyentes, ¿sí? Son personas unidas bajo el Evangelio. Y Pablo reconoce esas cosas en los tesalonicenses. Les habla de la obra de vuestra fe, de la esperanza en nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Evangelio que llegó a vosotros en poder, en el Espíritu, en plena certidumbre. Dice de ellos que vinieron a ser imitadores del Señor, que recibieron la palabra, que la fe de ellos se había extendido de manera que ya los apóstoles no tenían necesidad de hablar nada. Dice que se convirtieron de los ídolos a Dios. O sea, Pablo dice que eran creyentes. ¿Sí? Usted no se imagina a nadie llegando, bueno, Pablo, pero tú no sabes si son creyentes porque ahí puede haber trigo y cizaña. Eso no es lo que dice el texto. Pablo presuponía eso. En buena fe se asume eso. Pero, como explicábamos cuando hablábamos de la iglesia visible e invisible, sabemos que no somos infalibles en ese sentido y que puede haber un no creyente allí. Puede haber un Judas allí, un Demas allí, un Simón el Mago que se bautizó, puede estar allí. Eso puede pasar. Pero como explicaba en cierta ocasión el pastor Sam Waldron, usted puede entrar a un país ilegal. ¿Sí? Usted puede entrar a un país ilegal, con falsa documentación. Entonces usted no está entrando a ese país o no está en ese país en virtud de las leyes de ese país. Usted está allí a pesar de las leyes de ese país. Y si la autoridad de ese país se da cuenta de que usted tiene documentación falsa, lo expulsan. Bueno, eso pasaba, ¿no? Cuando había más sentido de justicia. Hoy ya las cosas han cambiado, pero se entiende la ilustración. Si usted le encuentran los documentos falsos, le digo, no, usted no hace parte de este reino, usted sale. ¿Sí? Entonces puede pasar que haya ilegales en la iglesia local. Eso es posible. ¿Sí? Pero entonces puede haber entrado con una credencial falsa. Es decir, con un bautismo que a la final no es válido. Como se hablaba de la circuncisión en Israel, su circuncisión vino a ser incircuncisión. ¿Sí? El bautismo vino simplemente a no querer decir exactamente nada. Eso es posible. Entonces, vemos que hay una membresía evangélica, personas que confiesan a Cristo. Y finalmente vemos también que hay una membresía que es voluntaria, y esto es importante, porque yo les decía que es obligatorio, que es un mandato de Cristo para un creyente ser parte de una iglesia local. Pero no es obligatorio ser parte de una iglesia local en particular, sino que la persona voluntariamente puede unirse a una iglesia siempre y cuando sea bíblica. ¿Sí? Hay iglesias bíblicas, iglesias locales. Listo, usted voluntariamente se puede unir a una iglesia local. No, pero es que tiene que ser a esa. No, pues, no necesariamente, pero sí tiene que ser a una y tiene que ser bíblica. Entonces, eso es importante. Hay un compromiso libre de parte de las personas, ¿sí? Se dan de corazón a los demás bajo la palabra de Dios. Usted dice, no, yo me quiero unir a este grupo particular de hermanos, a este cuerpo de creyentes, y yo me voy a dar a ellos bajo los preceptos de Cristo en su palabra, ¿sí? Eso es lo que vemos, ¿no? Cuando estudiamos en Hechos, dice, los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, la comunión unos con otros, ¿sí lo nota? Se añadieron y luego perseveraban en la comunión, o sea, ellos se dieron a sus hermanos. ¿De cuáles hermanos? Los que se añadieron, los que estaban en esa iglesia local, ¿sí? Nótese que también ahí en Hechos dice que de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos. O sea, que era un grupo visible, identificable de creyentes, que eran la iglesia. O sea, había personas que no se atrevían a juntarse, ¿sí? Que el pueblo los alababa grandemente.
y que los que creían aumentaban más en número, así como de hombres y mujeres. Y estos que creían, mismo proceso, se bautizaban y se añadían. ¿Sí? Entonces, allí, en esa parte, es importante.